¿Te imaginas poder crear páginas, editar muchísimas páginas en un solo clic en Notion? Vale, te presento los botones. Los botones es una función que no mucha gente conoce y que simplemente con un clic te ayudan a que puedas crear una página en Notion, en cualquier base de datos, que puedas editar muchísimas a la vez, que puedas enviar mails, que puedas abrir otras páginas o incluso otros dashboards. O por poder puedes literalmente correr automatizaciones desde aquí. Entonces, si no lo conocías, quédate ahí que te enseño cómo funcionan. Vale, los botones, como podemos ver, se pueden crear de dos maneras. Una es en las páginas, como sería aquí, en una página en blanco, y la segunda que es en una base de datos. Empiezo por el primer caso. Aquí los botones en una página en blanco podríamos ir a cualquier espacio en blanco y simplemente presionando el slash y buscando botón o button, dependiendo en qué idioma, veremos que se despliega este menú. Esto principalmente es donde nosotros estamos configurando el botón que vamos a crear. Por un lado tenemos el nombre del botón, que esto es simplemente la acción que va a gestionar o que va a hacer. Vamos a decir que es, por ejemplo, una nueva reunión o nueva nota. Y abajo, en nueva acción, lo que tenemos es lo que va a ocurrir, lo que va a crear cuando nosotros presionemos este botón. Es como una automatización, pero mucho más sencilla y sobre todo que es gratis, porque está incluido en el plan gratis de Notion. Entonces, va a funcionar igual que una automatización, es decir, tiene que ocurrir algo para que ocurra una acción. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que nosotros presionamos el botón y la acción que va a tener lugar será lo que nosotros definamos. Entonces, para este primer ejemplo, como estamos hablando de una nueva nota, pues simplemente vamos a nueva acción y aquí veremos todo el menú de cosas que podemos hacer. Pero, aunque voy a hablar de las demás más adelante, empezamos por insertar un bloque. Insertar un bloque es simplemente añadir una nueva línea en tu página, ya sea porque quieres poner texto, porque quieres añadir un bloque cualquiera, un nuevo botón, lo que quieras. Entonces, vamos a poner insertar bloque y como hemos dicho que va a crear una nueva nota, lo que yo voy a crear aquí es, como veis, podemos añadir otro nuevo slash, es decir, podemos añadir como si fuera más contexto a la página de Notion. Entonces yo voy a añadir un heading 3 para que tenga un cabecero y lo voy a llamar nota. Y abajo voy a poner simplemente un validity point. Entonces, una vez ya hemos creado el bloque que tiene que insertar en la página, simplemente lo completamos y ahora veremos que si clicamos en nueva nota, lo que está generando es literalmente ese título que estamos poniendo antes y este validity point. Entonces, imagínate si cada reunión que sueles tener, tú manualmente tienes que escribir todo o tienes una estructura como, por ejemplo, nuevo post de YouTube o nuevo post de LinkedIn. Pues todo eso, en lugar de tener que hacerlo manualmente cada vez, puedes o bien crear una plantilla o crear una plantilla con un botón. Entonces simplemente lo presionas y veréis que genera tantas veces como lo queráis. Este sería el primer caso y la primera función que tiene. Ahora vamos con la segunda. Como vemos aquí, podemos generar más acciones. Entonces, vamos a suponer que en lugar de una nueva nota aquí, que simplemente se está creando en la página, vamos a crear una nueva página en sí misma. Es decir, que lo añada a una base de datos, donde tengamos todas nuestras notas. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero creamos una nueva nota. En este segundo caso, lo que haríamos es lo mismo, pero cambiando cuál es la función que debe implementar. En este caso, en vez de insertar bloques, vamos a eliminar esta función y la acción que vamos a añadir es la de añadir página a. Esto que nos va a preguntar a qué data source queremos añadirlo, es decir, a qué base de datos. Por lo tanto, en lugar de añadirlo simplemente a la página, nos va a preguntar a qué base de datos queremos que esté destinando todo lo que va creando. Por lo tanto, elegiríamos nuestra base de datos de notas. Y aquí veremos que lo bueno es que nos permite definir qué va a estar creando de manera automática. Por ejemplo, si queremos que el nombre de la nota sea siempre nota y la fecha de hoy, por ejemplo, pues aquí podríamos poner el day trigger, today, next Tuesday, lo que sea. Entonces yo voy a poner que se llame nota y hoy.
y vamos a editar el resto de propiedades. Por ejemplo, queremos editar la categoría y que de manera estándar sea siempre una nota personal. Vamos a llamarlo nueva nota personal, de hecho. O la propiedad de la fecha en la que se ha creado, vamos a poner que sea siempre la fecha en la que se ha triggeado. Entonces pondríamos de trigger y lo mismo, podemos cambiar la propiedad de contenido, la propiedad de tags, podemos cambiar lo que queramos, siempre de manera estándar. Entonces, ahora veremos que si guardamos y le damos, va a haber generado esta nueva página, que si yo ahora le doy a abrir, vamos a ver que es nota, @today, con la categoría personal, con la fecha de hoy, es decir, está generando todo de manera automática. Pero ahora incluso mejor, vamos a querer que no tengamos que pulsar en este botón que ha salido aquí abajo cuando estamos creando la nota, sino que nos lo despliegue en nuestra página principal, para que tal cual la creamos, la podamos visualizar y editar. Pues entonces lo que haríamos es, le damos a la ruedecita y hay una función, aparte de añadir página, que te permite que lo que estás creando se abra en mitad de tu página principal, es decir, en la pantalla, lo que justo estás viendo. Y para hacer eso, iríamos a Add Action y aquí donde pone Open Page, podemos simplemente añadir la página que se ha añadido. Entonces, si ahora lo dejamos en Center Peak, tal cual volvemos a presionar, veremos que ahora está haciendo la misma página, pero en lugar de tener que ir a otro sitio para verla, la está creando en la mitad del menú. Por lo tanto, estamos viendo todo justo en mitad de nuestra pantalla. Mucho más sencillo, mucho más rápido y así solo tenéis que entrar y empezar a tomar notas. Y tan pronto como cliquéis en cualquier lado, se cierra. ¿Más funciones que podemos hacer con los botones? Vale, ahora vamos con los mails. ¿Cómo se crea un mail desde los botones? Pues muy sencillo. Vamos a eliminar las funciones de antes y en este caso lo que hacemos es que en nueva acción vamos a escoger la de Send Email. La de Edit Pages In es simplemente editar las páginas en una base de datos que tú elijas. Si queremos editar las de notas, pues simplemente que, por ejemplo, todas pasen a ser personal o que todas pasen a estar con la fecha de hoy, es algo que tú decides. Y enviar la notificación, como su propio nombre indica, es simplemente si queremos enviar una notificación a una persona específica. Podemos hacer, por ejemplo, que me la envíe a mí y el tipo de mensaje que queremos enviar. Y todo esto, en cuanto presionamos el botón, pues nos avisará. Por ejemplo, hey Guille. Pues si yo ahora lo presiono, veremos que aquí en mi inbox me va a saltar una nueva nota personal, hey Guille. Es decir, me deja todo claro y simplemente cumple con esa función. Pero ahora vamos a la del mail, que es de las más útiles que hay. Entonces, en este caso, vamos a ver que un mail, aquí mismo, podemos crearlo desde cero, como se hace en una página en blanco, que simplemente seleccionaríamos nuestra cuenta, por ejemplo, yo voy a coger la mía personal, y aquí podríamos elegir a quién se le está enviando o qué caso está ocurriendo. Lo normal es que un mail se lo quieras enviar a alguien concreto, pero no vas a estar siempre cambiando cada mail, porque no es algo eficiente. Por eso existen los botones en bases de datos, que voy a explicar justo ahora en un momento, que es mucho más útil y sobre todo es mucho más eficiente, porque te ahorra mucho tiempo y te ayuda a que sea automático. Así que los explico luego. Y ahora otras dos funciones que son muy útiles y que pueden valer mucho la pena para otras acciones, como enviar un webhook, que si estás utilizando herramientas como make.com, Zapier o N8N, pues son súper útiles porque aquí puedes, cada vez que presiones el botón, se pegaría la URL que envía la señal, el webhook, a esas herramientas. Entonces ya correría la automatización. Otro caso de uso muy útil, si estás trabajando con un equipo en Slack, porque lo que hace es que cada vez que lo pulsas se envía el mensaje de Slack que tú decidas. O un mensaje de confirmación, abrir la página es justo lo que hacía antes, o definir variables. Estas son algunas que no tienen tanta utilidad o que la propia utilidad es mucho más aplicable cuando se está usando en una base de datos. Así que paso a los botones de bases de datos. Vale, y ahora viene el caso de uso que es la joya de la corona. Vamos a suponer que tenemos una base de datos de clientes. Entonces, estamos literalmente viendo en todo momento cuáles son nuestros clientes, cuándo tenemos que hacerles follow-up para que no se nos pasen las fechas,
Pues vamos a poner de ejemplo que tenemos a mí mismo, tenemos a Guille, la fecha en la que comencé el periodo de ventas, vamos a suponer que era el jueves 26. Voy a borrar esta página. Aquí en email voy a poner el mío personal. Y aquí vamos a ver que podemos poner follow up date y stage. Entonces vamos a suponer que la fase, pues yo estoy ahora mismo en negociaciones. Entonces, dentro de todas las propiedades que se pueden añadir en una base de datos, vamos a ver que si scrollamos para abajo, justo a la derecha de fórmula, tenemos la de botón. ¿Qué hacen aquí los botones? Cualquier tipo de función que queramos asignar, y lo bueno es que están relacionadas a la página de la base de datos. Es decir, si yo la estoy vinculando o lo presiono en Guille, significa que va a poder coger el email de Guille, la fecha de Guille, la fecha del follow-up, el estado de negociación, es decir, puede extraer y actualizar cualquier tipo de dato. Por lo tanto, si yo ahora voy aquí a nueva acción, vamos a ver que puedo hacer lo mismo desde editar propiedad, porque sabe específicamente qué página es la que puede actualizar, y luego todas las demás funciones, como añadir una otra página, editar páginas y todo lo demás que hemos visto antes. Incluso, esto es lo que yo quería enseñar aquí, que es enviar un mail. Entonces, vamos primero con editar propiedad. Pues vamos a ver que nos va a mostrar todas las propiedades de esta base de datos. Por ejemplo, cada vez que yo edite el botón, voy a llamar que sea actualizar la fecha de follow-up, y cada vez que yo lo presione, lo que va a hacer es que va a editar la propiedad de follow-up y va a poner que sea una semana desde el momento en que yo lo clique. Es decir, estoy hablando con este cliente y el momento en que yo clico el botón me va a recordar que en una semana tengo que volver a hacerle follow-up y tengo que hacerle seguimiento. Pues lo que hacemos es que ponemos la fecha en que yo he pulsado el botón, es decir, date trigger, buscaríamos la función de dateAdd y aquí vais a ver que es muy sencillo. Pondríamos en primer lugar el número de semanas, días o lo que queramos que tenga que añadir, que en este caso sería 1, y ahora entre comillas ponemos la unidad de tiempo, que es semana. Entonces, una vez lo tenemos, lo guardamos y ahora vamos a pedirle que haga otra cosa, y es que como está actualizando la fecha de seguimiento, va a coger y nos va a actualizar también cuál es el estado de esta persona. Entonces, en vez de negociación o en vez de en contacto, nos va a actualizar a negociación. Por lo tanto, siempre que pulsemos el botón, lo que va a hacer es, va a poner la fecha, va a poner una negociación y va a mandar otra acción, que es la de enviarle un mail de seguimiento. Así que pondríamos el mail y aquí vamos a ver que podemos elegir desde qué mail va a enviar el mensaje. Pero sobre todo es que podemos mapear a quién se lo va a enviar. ¿Por qué? Porque en el to nos va a ofrecer la opción de quien sea que haya clicado en el botón, el generador de la página o la propiedad de email. Entonces, va a mirar la propiedad de email de esa página y va a ser a quien le va a enviar el correo. Por lo tanto, seleccionaría esto para que sea mucho más automático y subject, pues por ejemplo, pongo seguimiento test y mensaje hola test. Entonces ya guardaríamos. Voy a suponer que este estaba en lead, ¿vale? Entonces, si yo ahora clico el botón, lo que va a hacer es actualizar fecha de seguimiento. Veis que actualiza la fecha de seguimiento, que cambia el stage a negociación y que en mi propio correo yo voy a recibir un mensaje que diga hola test y que el subject sea justo el test. Por último, uno de los casos más útiles y que desde mi punto de vista son los que mejoran muchísimo la interfaz en Notion, y es los botones para dirigirte al menú principal. Es decir, vamos a suponer que tenemos varios dashboards, por ejemplo, en este caso ventas, marketing o IT, o cualquiera. Vamos a decir que incluso tienes tu página de notas, tu página de tareas, que estás en muchas páginas distintas. Pues una de las mejores funciones que tiene el botón es que, como sirve para abrir páginas, podemos hacer que simplemente pulsándolo nos dirija de vuelta al menú principal. En lugar de tener que andar con el jaleo de tener que ir allá aquí arriba, buscar el menú principal y darle, simplemente facilitamos mucho la experiencia, tanto para los equipos, para nosotros mismos o para quien esté usando la herramienta, a base de facilitarlo con un solo clic en este botón. ¿Cómo se configura? Súper sencillo. Vamos a ver que aquí el botón
si le damos a la ruedecita, yo lo único que he hecho ha sido cambiarle el nombre para que se llame menú principal, ponerle el icono de la casita y decir que abra la página de menú principal. Y en este caso, en vez de con Center Peak, lo he hecho con Full Page. Vamos a hacerlo desde cero. Vamos a decir que tenemos esta vez una nueva página y la vamos a llamar Departamento de Recursos Humanos. Pues aquí lo que hacemos es que, en primer lugar, buscamos el botón. Vamos a ponerle el nuevo nombre, que sería menú principal. Cambiamos el icono. Esto no es necesario, pero simplemente, bueno, por hacerlo más interactivo, le ponemos la casita. Y ahora, en nueva acción, lo que hacemos es buscar Open Page Form o URL. Entonces lo pulsamos y aquí, a la hora de seleccionar página, hemos visto que antes estábamos seleccionando la página que habíamos creado. Pero ahora lo que queremos hacer es seleccionar esta página, la de menú principal. Entonces, si no nos sale directamente, la buscamos y aquí en menú principal lo dejamos seleccionado y veremos que ahora mismo está en Center Peak. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que yo le doy a menú principal. Vemos que la pantalla se queda en el centro, pero no nos está abriendo directamente el menú principal, que es lo que queríamos, que nos dirija para allá. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Muy sencillo. Volveríamos para atrás y estando en Departamento de Recursos Humanos, si ajustamos la ruedecita, vamos a ver que nos da la opción de Full Page. Entonces, lo volvemos a cambiar y voilà, vemos que ya nos abre la página al completo, de manera que es mucho más intuitivo y facilita muchísimo la manera en que fluye y la manera en que se usa la app. Entonces, como veis, los botones son súper útiles, te permiten hacer un montón de cosas y de la misma manera que acabo de hacer para enviar un mail o para actualizar propiedades en una base de datos, lo puedes hacer para enviar un mensaje de Slack, para que te envíe una notificación a ti mismo o incluso para que notifique a cualquier compañero. Son muy útiles y de la misma manera que lo estamos usando aquí, pueden servir para añadir, por ejemplo, slots de tiempo. Si quieres traquear cuánto tiempo tardas en hacer una tarea, porque puedes pulsar con un botón y que actualice el tiempo que tardas en hacerla cuando empiezas y cuando acabas. O, por ejemplo, en finanzas es súper útil para que te añada una nueva transacción. Hay muchos casos de uso. Pero desde luego creo que con estos da para empezar a descubrir los botones y saber lo útiles que son. Así que bueno, si te ha servido, mil gracias. Y cualquier otra cosita, veme diciendo porque Notion es una fuente y aquí hay mucho conocimiento que compartir. Muchas gracias.